Ya sabiendo cuál es el mecanismo de lesión, ya sabiendo cómo se recupera, lo que tenemos que hacer es evitar estas lesiones del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo evitamos? Estos son los primeros artículos que empezamos a leer hace tiempo. Este se los recomiendo, es un buen artículo del Journal of Athletic Training, es de 2006, pero lo que tiene, que habla de la posición atlética, es un muy buen artículo. Y este artículo habla que disminuye los planes de prevención de lesiones y de reducción de lesiones un 70% las lesiones del ligamento cruzado anterior. Así nosotros empezamos a ver distintos planes de prevención como el de Hewitt, el de Haidt, el del Mandeville, de Peterson, del Soderman, en vóley, básquet, handball, etc. Y nosotros en Racing hace años hicimos nuestro propio plan de prevención de lesiones, que hoy en día no se llama plan de prevención de lesiones, se llama plan de reducción de lesiones del ligamento cruzado anterior, porque no las previene, sino las reduce. ¿Y qué es lo que debe incluir todo plan de prevención de lesiones? Una introducción, hay que explicar por qué es el plan importante, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer. Todo el mundo tiene que estar concientizado de la necesidad de hacer un plan de prevención de lesiones, que realmente previenen y bajan el número de lesiones. ¿Qué tiene que tener esto? Entrenar el desplazamiento, la desaceleración, las fintas y los cambios de dirección. Tiene que tener un plan de fortalecimiento muscular adecuado, sobre todo de la zona media, entrenamiento neuromuscular y coordinación, propiocepción y control neuronal, test de saltos y aterrizajes y un feedback verbal. Es muy importante que haya gente entrenada para corregir el gesto deportivo de cada uno de los atletas, para que no se rompan. ¿Cuánto? Inicialmente se decía que era de 10 a 20 minutos, 3 veces por semana en la pretemporada, con 6 semanas de pretemporada mínimo, y con 1 vez a la semana era suficiente. Yo les diría que lo que tendríamos que hacer es mantener las 3 veces por semana, cuanto más lo hagamos mejor, y esto se puede usar como una entrada en calor, o sea que realmente estos planes lo podemos hacer todo el año. Esto es en nuestra página de internet, información para el paciente. La página de internet nuestra en este momento está en reparación, así que cualquier cosa se lo pueden pedir al doctor Capello, yo se los voy a mandar, el flyer nuestro, que tiene distintos aspectos. Fíjense que se llama Plan de Prevención de Lesiones y de Vuelta al Campo. ¿Por qué? Porque no solamente es para prevenir las lesiones, sino lo que se usa después para volver al paciente al juego, el return to play y return to performance, después de la lesión del ligamento cruzado anterior. Esto consta de ejercicios de carrera, consta de core stability, consta de fortalecimiento y consta de saltos y propiocepción. Fíjense que los desplazamientos y de desaceleración son ejercicios de carrera donde hay una progresión a la carrera, desacelerar, frenar a cero, frenar y volver para atrás, slalom y zigzag. Los desplazamientos, desaceleración, fintas y cambio de dirección, es muy importante tener el centro de gravedad lo más bajo posible con flexión de rodillas. Ancho de piernas en el ancho de los hombros, el tronco ligeramente inclinado para adelante. Hay que desacelerar, frenar y seguir, frenar e ir hacia atrás, frenar con cambio de dirección en los zigzag. Y una progresión de las velocidades bajas a las velocidades altas y de los ángulos abiertos a los ángulos cerrados. Fíjense en estos planes cómo realmente hay cambios de velocidades. Se frena a cero y se sigue, se frena a cero, se vuelve para atrás y se sigue para adelante. Fíjense el centro de gravedad como va bien bajo. Y también en los zigzag que empiezan siendo abiertos para hacerlos mucho más agudos y siempre fíjense que el centro de gravedad está bien bajo. Fíjense el centro de gravedad. Hay un cambio de paso, con flexión de rodilla y tirando el centro de gravedad para abajo. Ejercicios coordinativos. Son grupos de ejercicios que demandan una gran capacidad coordinativa para realizarlos. Por eso se hacen al principio del entrenamiento, se deberían hacer como entrada en calor en parte. Se debe realizar una progresión en cuanto a la dificultad, aumentando la complejidad, la velocidad y buscando la perfección en la ejecución del mismo. Por eso la visión, el feedback es muy importante. Fíjense, los trabajos con escalerita, coordinativos, son muy importantes, en donde nosotros tenemos una progresión de lo más sencillo a lo más complejo. Ahí tenemos cómo lo vamos haciendo de frente, de costado, con un lateral, con el otro lateral.
Fíjense, una pierna permanece y la otra va por afuera y por adentro. Una pierna se mantiene y la otra va para adelante y para atrás, de costado. Son todos tipos distintos de ejercicios coordinativos. Fortalecimiento de cuádriceps, de glúteos, peso muerto, una pierna, sentadilla, una pierna y flexiones rusas. Fíjense que esto que lo hicimos hace mucho tiempo, ya aproximadamente 10 años, hoy en día son ejercicios como los de glúteo, el hip thrust y el peso muerto y las flexiones rusas que se usan siempre como plan de prevención de lesiones, en donde si nos fijamos en cualquier plan de prevenciones, lo que es el hip thrust o los activadores de glúteo, el peso muerto, una pierna, dos piernas y las flexiones rusas se usan mucho como estos planes de prevención de lesiones. Con respecto al fortalecimiento se basa en entrenar la contracción excéntrica, ya que es muy importante, es la que vamos a utilizar en el deporte, es la más fisiológica. Y los principales grupos musculares son isquiotibiales, glúteos y después recién cuádriceps. Ahí tenemos sentadilla a una pierna. Tenemos nuevamente sentadilla una pierna con el disco. Fíjense que estos trabajos, aparte de la fuerza, tienen un gran componente coordinativo. Fíjense muchas veces cómo el pie se mueve. Peso muerto, una pierna. Fíjense el tobillo como a veces nos juega una mala pasada, es muy importante. Peso muerto, acá trabajo mucho el glúteo y el isquiotibial. Vamos con la otra pierna. Y las flexiones rusas, que son excéntricas, ahí hay que dejar tirar el cuerpo. Estos ejercicios son muy importantes, sobre todo como los de glúteo. Los ejercicios de core stability, muy importantes, en donde tenemos una capacidad de control de movimiento, el core stability, del tronco sobre la pelvis. Muy importante porque es la transmisión de los miembros inferiores a los miembros superiores al resto del cuerpo. Y son estabilizadores centrales del organismo. Fíjense las planchas, en donde tienen distintas variables, desde lo más básico y una posición isométrica a lo más complejo. Posteriormente tenemos esto con ya tipo Superman, manteniendo con un miembro o con otro. Actualmente en todos los clubes se hacen planchas más complejas, contralateral, miembro superior y pierna de distinto lado. Las laterales, los puentes laterales, que pueden ser de lo concéntrico a lo excéntrico y lo isométrico, con las distintas variables, como concéntrico como este.